no solamente menos anestesia local, sino también menos medicación analgésica post-tratamiento, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí. Oh, estoy feliz porque solamente se me ha dormido una persona. Porque después del almuerzo, la probabilidad es que 50% se van. ¿Por qué creen que estoy caminando de un lado para el otro? Porque si no, yo soy muy carras, me voy a dormir, acabo de almorzar. Por eso estoy de acá para allá. Muy bien. Hay una pregunta muy interesante que a veces hacemos a los odontólogos, yo soy odontólogo obviamente, que es ¿por qué nosotros usamos AINES como primera opción de tratamiento? ¿Por qué no comenzamos con tramadol? ¿Por qué no comenzamos con paracetamol? ¿Por qué siempre comenzamos por lo general con un AINE? ¿No se ha puesto a pensar eso? En el pregrado, retrocede al mismo Ratatouille cuando retrocede el degustaba los alimentos a su época de pregrado, ¿no se dieron cuenta que los pacientes que ustedes llevaban, y obviamente en ese tiempo ustedes no podían medicar, pero tenían dolor, su profesor tutor, ¿qué les decía? Dale ketorolaco, dale ibuprofeno, dale diclofenaco, ¿no les decía eso? En ningún momento le decían, dale tramadol, ¿no? Dale oxicodona, no decían eso. ¿Por qué? ¿Por qué los AINES? ¿Por qué los AINES? ¿Por qué? Por una razón. Yo les hago una pregunta a todos ustedes. Por lo general, ¿qué diagnósticos tratamos nosotros? Les digo ya, pulpitis, ¿cierto o no? Periodontitis, pericoronaritis, osteitis, termina en itis. El sufijo itis, ¿qué significa? Inflamación. El odontólogo está mano a mano de la inflamación. La gran mayoría de diagnósticos que nos llegan al consultorio son diagnósticos que tienen un fondo inflamatorio y que generan dolor. Entonces, si yo quiero aliviar el dolor para un dolor de fondo inflamatorio, ¿qué me conviene dar? ¿Un analgésico puro o un analgésico que también sea antiinflamatorio? Un analgésico que también sea antiinflamatorio. Y los únicos, escúchenme bien lo que estoy hablando, los únicos medicamentos que son analgésicos antiinflamatorios son los AINES. Ningún otro más. Por ejemplo, los opioides, ¿qué son? Analgésicos. El paracetamol, los paraminofenoles, ¿qué son? Analgésicos, antipiréticos, no importa, ¿no? Analgésicos. Los corticoides, ¿qué son? Solo antiinflamatorios. Los AINES, ¿qué son? Analgésicos y antiinflamatorios. Son fármacos de naturaleza ácida, eso es buenazo, ¿por qué? Porque aman los ambientes ácidos y los ambientes inflamados, ¿qué son? Ácidos. Cosa que no pasa con los anestésicos locales. Ustedes han preguntado por qué cuando yo coloco anestesia local en un diagnóstico de pulpitis tengo que colocar 2, 3, 4 cartuchos. ¿Se han preguntado? Porque los anestésicos son alcalinos, o sea, a ellos no les gustan los ambientes ácidos. Entonces, en una pulpitis tengo que colocar más dosis para que haga funcionamiento. Los AINES no. Los AINES aman el ambiente ácido, ¿sí? Por eso son excelentes opciones para tratar el dolor en nuestra profesión. ¿Sí? Nos esperamos por favor por esto. ¿Sí? Muy bien. En la universidad les habrán enseñado, no es mi propósito venir a explicar la consulta tampoco. Yo creo que sería después del almuerzo algo benzodiazepínico, lo generaría mucho sueño. Pero lo que sí quiero que recuerden es lo siguiente. Cuando un tejido sufre un daño, hay una primera enzimita que funciona, que es esta de acá, la COX-1. Esta de acá es una enzima que se considera protectora. De preferencia hay que tratar de no bloquearla, de preferencia. Pero hay otra enzima que también se activa cuando hay daño, que es la COX-2. Esta de acá es patológica. De preferencia tendríamos que bloquearla. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Pero lamentablemente, los AINES, ¿cuál es su mecanismo de acción? ¿Cómo funcionan los AINES, doctores? ¿Cómo funcionan? Bloqueando a la COX. ¿A cuál? ¿A la 1 o a la 2? Por ahí alguien me dijo, esa fue una alumna de pregrado, muy bonita su pregunta. Doctor, ¿por qué brutos, no? ¿Por qué no crearon desde un inicio un AINE que bloquea a la COX-2? ¿Por qué crearon AINES que bloquean a las 2? Interesante la pregunta, ¿no? Era porque en el tiempo que se crearon los AINES no se conocía que había COX-1 y COX-2, pensaban que solamente había una. Entonces cuando formaron los medicamentos, los formaron con afinidad para la COX, o sea, para las 2. En los años 90 recién se supo que había una COX-2 y una COX-1, y ahí fue cuando nacieron los famosos COXIPs, Etoricoxib, Cenecoxib, ¿se entiende, no? Por eso recién en ese momento salió.
antes no, pues no se conocían. Entonces, por eso los AINES, ¿qué hacen? Ketorolaco, la proteína y ibuprofeno, ¿qué hacen? Bloquean todo, a la 1 y a la 2. ¿Sí? Interesante la pregunta de esa alumna de pregrado, muy interesante. Nosotros vamos a clasificar a los AINES en 4 grupos, y esto para la clínica nos importa un montón. Miren, el primer grupo de AINES, acá les he colocado solo un ejemplo, son los preferenciales de COX-1. ¿Sí? Preferenciales de COX-1. ¿Qué les suena esto a ustedes? Preferenciales de COX-1. Es un AINE que bloquea más a quién. ¿A la protectora o a la patológica? A la protectora, ¿no? Lo caso, ¿no? Estos AINES de acá son un poco peligrosos, ¿sí? Naproxeno, y acá viene uno que usamos también mucho en odonto, ketorolaco. Ah, su doctor, ¿y por qué usamos esto en odontología si tiene tantos efectos adversos? Porque al bloquear más a la COX-1, que es la protectora, ¿qué es lo que sucede? Va a haber más gastritis, va a haber más enfermedad renal y va a haber más sangrado. Porque precisamente la COX-1, ¿qué hacía? Nos protegía el estómago, nos protegía los riñones y nos protegía contra un sangrado. Bueno, ya no va a pasar eso. ¿Y por qué lo usamos? Porque naproxeno y ketorolaco son AINES de inicio rápido. Tú tomas ketorolaco y naproxeno y el efecto es rapidísimo. En cambio, tomas meloxicam, diclofenaco y demora un poco más tiempo para hacer efecto. ¿Se entiende? Entonces las personas quieren algo más rápido. Entonces ketorolaco y naproxeno son buenas opciones. ¿Sí? Muy bien. Lo malo es que son gastrolesivos, que no Luego tenemos los que no son selectivos, o sea, los que bloquean COX-1 y COX-2 casi por ahí. Acá tenemos el ibuprofeno. Esto, por ejemplo, a nosotros en odontología nos sirve mucho el ibuprofeno. Salud. Pero yo lo sé, que si yo le pregunto a un odontólogo qué opinas del ibuprofeno y qué opinas del paracetamol, ¿qué comentarios me dará? Mejor le damos, ¿no? Agua bendita, no le damos otra cosa, ¿no? Ibuprofeno no sirve, ¿no? Paracetamol no sirve. Yo he dado a mi paciente, doctor. Nada, no sirve. Es que hay un detalle. Nosotros en odonto, ¿qué dolor tratamos? Un dolor súper agudo, ¿cierto? Y los dolores agudos, ¿cómo son? Súper intensos, duelen mucho. A mí no se me va a ocurrir tratar un dolor tan intenso con paracetamol de 500. ¿Qué es lo que se da? Bueno, ¿cómo está? ¿Se entiende? A mí no se me va a ocurrir tratar un dolor súper agudo con ibuprofeno de 400. Y nos hemos metido en la cabeza que el paracetamol solo se puede dar de 500 miligramos cada 8 horas. Y que el ibuprofeno solo de 400 miligramos cada 8 horas. Ahí viene el error. Si yo doy el ibuprofeno y el paracetamol en las dosis correctas, he metido el paracetamol acá, pero no es ningún año, ya saben. Si yo doy el ibuprofeno en dosis correctas para odontología, que son en dosis de 600 o de 800 miligramos, por allá le dirá, su doctor, pero tan alto, claro. Ustedes saben que la dosis máxima de ibuprofeno es 800 miligramos cada 8. Esa es la dosis máxima. A favor, no me espera. Dosis máxima, 800 miligramos cada 8. Pero nosotros damos 400, es por eso que a veces no funciona. Y peor, para dolor pulpar, ¿ustedes creen que 400, 200 va a servir? Tendríamos que utilizar 600 o tendríamos que usar 800. Entonces los dejo con eso. Pero el ibuprofeno es un AINE muy bueno, muy bueno. En endodoncia es buenísimo, ahorita les voy a explicar algunas cosas más. Ibuprofeno. Sí, así que hay que tomarlo mucho en cuenta el ibuprofeno, no desdeñarlo. Tenemos preferenciales de COX-2. Estos de acá generarán más o menos gastritis. Menos gastritis. Ahí tenemos al diclofenaco y tenemos al meloxicam. No sé si ustedes han usado meloxicam en algún momento. Muy bueno. Algo que me gusta mucho el meloxicam es que solo se aplica una vez al día. 15 miligramos cada 24 horas. Listo. Es muy bueno. Por ejemplo, yo personalmente utilizo mucho meloxicam con pacientes polimedicados. Si me viene un diabético que está tomando su hipoglicemial, aparte está tomando su antihipertensivo, porque los diabéticos a veces desarrollan hipertensión, aparte su hipolipemial, que es para controlar su colesterol, su atorvastatina, paciente que está tomando 3, 4 medicamentos, y tú le vas a dar ibuprofeno cada 6 horas. O sea, Dios mío, ¿no? Si pastillero va a ser una locura, ¿no? Porque ya no vas a saber dónde colocar más medicamentos. En cambio, si le damos meloxicam, que es solamente una dosificación al día, nos asegura un mejor cumplimiento de su terapia. ¿Sí? Muy bien. Muy bueno, muy bueno. Y a partir de los años 90, que se descubrió que existía una COX-2, a partir de los años 90 que se descubrió que existía una COX-2, nacieron los selectivos de COX-2.
etoricoxib, celecoxib, por ejemplo, ¿sí? Ahora, acá quiero hacer un comentario. Lo que pasa es que se ha malentendido la información y todos creemos a veces que los coxibs son la panacea y son lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, ¿no? O sea, como que, ya pues doctor, ya se inventó el etoricoxib, que es un bloqueante solo de la patológica de la COX-2, para que damos lo demás, ¿cierto? Y tengo muchos amigos que para todo paciente dan coxibs. Bueno, yo les cuento, ustedes saben, seguramente lo saben, ¿cuál fue el primer medicamento que nació de este grupo? ¿Cómo se llamaba el primer medicamento que salió como coxibs? Celecoxib. No, el primerito, el medicamento del CEO, el primerito. Era un medicamento que se llamaba Rofecoxib. Marca comercial más conocida, Vioxx. Y el Vioxx, cuando salió, ¿se imagina la sensación? Salió el aire que solo bloqueaba la COX-2, ¿no? Una nueva cura para el dolor sin gastritis. Bendecido sea la industria farmacéutica, ¿cierto? Y salió el Rofecoxib y todos empezaron a dar Rofecoxib, creo que nosotros tenemos un abogado, ¿no? Una maravilla, ¿cierto? ¿Pero qué pasó? El Rofecoxib, como analgésico, era muy bueno. Buenazo, ¿ah? Uno de los mejores. Como antiinflamatorio, Dios mío, buenísimo, buenísimo. Lo único malo es que te produció un infarto. Pero, que la vida es un poquito de peligro, ¿no? Claro. Lo que sucedió fue que se dieron cuenta que los eventos de infarto, desde que salió ese medicamento a la venta, misteriosamente empezaron a aumentar. Y cuando hicieron la revisión de las historias clínicas, ¿no?, se dieron cuenta que justo no habían tomado ese medicamento. Se suspendió y se retiró del mercado. Luego, analizando, se dieron cuenta, como siempre decimos en nuestra clase de farmacología, que no hay ningún fármaco que no tenga efecto adverso. No existe hasta ahorita. No hay un fármaco perfecto que no tenga efectos adversos. Todos tienen, incluyendo estos de acá. Y estos de acá, su principal efecto adverso era que producía eventos tromboembólicos. Si yo, que no tengo hipertensión, no tengo ningún problema cardiovascular, puedo tomar estos medicamentos, no me va a pasar nada. Pero si es un hipertenso, si es un diabético, recuerden que los diabéticos tienen riesgo cardíaco. Si es un paciente hipertiroideo, ustedes saben que los hipertiroideos también tienen aumento de la presión. Dígame, ¿me voy a arriesgar a darle estos medicamentos? Muy peligroso, ¿no? Entonces, ya cuando hicieron el análisis, se dieron cuenta, doctores, ¿en qué pacientes estará contraindicado estos fármacos? Cualquier paciente que tenga compromiso cardíaco. Cualquiera. Por ejemplo, un paciente con hipercolesterolemia, ¿le darían ese medicamento? No. Un paciente que ha tenido antecedentes de infarto, antecedentes de hace